Muy bien. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar denominado Generando Valor con las Nuevas Tecnologías, en donde nuestro expositor José Camilo Adach, desde Colombia, nos va a compartir sus experiencias y lo vamos a tratar de hacer lo más práctico posible. José Camilo, ¿estás del otro lado? Sí, señor, aquí estoy, Carmelo. Buenos días a todos. Hola. ¿Aló, José Camilo? Sí, señor, buenos días a todos. Hola, buenos días. Sí, José Camilo, ¿te escuchamos? ¿Me escuchas, Carmelo? Sí, si puedes subirle un poco más de volumen sería ideal. Creo que no, aquí tenía los audífonos puestos, pero aparentemente no los cogió. ¿Cómo estamos ahí? Dale un poquito más. No, esto no tiene volumen, ya estoy gritando yo. Ok, de acuerdo. ¿Mejora por ahí? Bastante. Muy bien. ¿Estamos prestos para arrancar entonces? Sí, estás en el uso de la palabra, José Camilo. Ok, vamos a arrancar entonces. Muy buenos días para ustedes, buenas tardes ya por este lado. Como les comentaba Carmelo, la idea es compartir con ustedes un poco nuestras experiencias en este proceso de abordar la generación de valor a través de adecuada implementación de tecnologías digitales. Y si bien tenemos como una agenda de 4 puntos, vamos a tratar de completarla dentro de los 45 minutos para poder trabajar con ustedes preguntas y respuestas al final de la charla. Entrando en materia entonces, miremos primero qué cambios se nos dan en el entorno empresarial. Y si miramos el enfoque, tenemos 4 grandes cambios que nos impactan la forma como los negocios tienen que mirarse tanto a sí mismas como su entorno. El primero es que tenemos un ambiente de negocios que es completamente competitivo y abierto en un mercado muy dinámico. Ya el mundo no son las 4 paredes donde estábamos antes, sino que estamos a través del mundo. Inclusive si uno quiere ser explorador del espacio, puede ir a Marte y la Luna. Las empresas hoy son abiertas, están basadas en red y son muy acuciosas en el manejo de la información. Y por último, tenemos una cantidad de tecnología que está muy centrada en el usuario, en hacerle la vida más fácil al usuario, y desde el punto de vista de las empresas, tratando de ver cómo este usuario nuestro dentro de la empresa le podemos hacer la vida más sencilla, su trabajo más efectivo a través del uso de la tecnología. Así las cosas, entonces tenemos unos impulsadores que van haciendo que este nuevo ambiente de negocios avance. Entendemos hoy como el tema de la productividad de la gente que piensa. Hace unos años trabajábamos en productividad de máquinas, hoy trabajamos en productividad del vendedor, en productividad del ejecutivo de cuenta. El concepto de calidad que antes era una opción, ahora es una obligación. Tenemos que ser muy sensibles a la posibilidad de que se genere un cambio tanto en el cliente como en el entorno y poder adaptarnos. Y el tema de la globalización cada vez nos trae o nos enfrenta con mayores conceptos, mayores retos para poder seguir adelante. Aparecen herramientas como el outsourcing, aparecen temas como las tecnologías que nos habilitan nuevas formas de operar. Hay un riesgo generalizado por tecnologías disruptivas. Estábamos en México en el primer semestre y veíamos que se habían generado 180 fintechs en México nomás durante este año 2019. Y si miramos países similares, tendremos boom de cantidad de empresas utilizando tecnología disruptiva. Y por último, pero no menos importante, estamos con una responsabilidad social y por el medio ambiente que hace pensar en el uso del combustible fósil, que hace pensar en alternativas de generación de energía limpia, en el tema de reciclaje, en el tema de no botar más plástico a los mares. Tenemos unas conciencias distintas. ¿Qué nos genera esto entonces desde el punto de vista de la organización? Que tenemos que administrar la tecnología de manera estratégica, tenemos que enfocarnos en el cliente y no tanto en nosotros, hacer un esquema de mejoramiento continuo que permita avanzar constantemente en el logro de esos objetivos para el cliente.
reestructurar los procesos del negocio para trabajar de verdad por procesos y no en silos independientes, hacer por pedido, tratar de que el cliente entienda que lo tenemos como si fuera un único personaje, pero al interior tener costos y customización como si fuera para las masas, hacer alianzas para poder trabajar en negocios más grandes, trabajar desde el punto de vista del comercio electrónico, porque eventualmente todos tendremos que estar participando en algún ecosistema, bien sea como dueños del mismo o como participantes en él. Y por último, estamos avanzando hacia este concepto de empresas digitales que ahora con la moda, entre comillas, de la transformación digital, pues todo el mundo está en eso, pero realmente tenemos tantas definiciones como personas hay. ¿Qué generamos entonces con esto? Pues que hay 4 elementos en donde vamos avanzando en la aplicación de esta tecnología. El primero es un equipo de alto desempeño que se enfoca en el rediseño de procesos a través del cual tenemos las personas y las actividades organizadas para producir una salida, y esto lo hacemos a través de lo que se conoce como cómputo de grupos de trabajo. Esto pareciera que fuera muy nuevo, pero si miramos Google Docs y Office 365 en sus instancias iniciales, hace más de 10 años venimos trabajando con esto. Soluciones de BPM existen hace más de 15 años, solo que apenas ahora las venimos a trabajar por temas de falta de concepto y cultura dentro de la organización. Pasamos al siguiente nivel, que es la organización integrada, y en este sentido entonces empezamos a trabajar con un esquema de tener sistemas integrados, un esquema en donde los famosos ERP los veníamos a implementar. Algunas empresas todavía están en los ERPs, pero no perdamos de vista que los ERPs fueron famosos en los 80s. Entonces, las empresas que apenas ahora en el 2020 están montando su ERP, pues estamos 40 años atrasados. Suena raro el número, pero si lo ponemos en perspectiva, la web ya cumplió 20, entonces tampoco es que estemos como muy adelante con estos temas, y más nos vale que estos ERP sean, entre comillas, de los modernos, que nos permita trabajar dentro del concepto de empresa ampliada, que es el siguiente, conectando las diferentes empresas que trabajan con nosotros, socios, proveedores, clientes, empleados, etcétera, y que nos permita dar el siguiente paso todavía hacia la empresa digital, donde ya contemplamos como tecnología el manejo integrado entre el cliente, el empleado, el proceso y el producto, para explotar lo que la tercera plataforma nos brinda desde el punto de vista de analítica de datos, de conectividad, de generación de nuevas tecnologías, de digitalización de procesos. En este orden de ideas, entonces, hemos creado como un marco de referencia para identificar tecnologías y ver dónde nos agregan valor. El núcleo, obviamente, termina siendo las tecnologías digitales, que debemos determinar cuáles hay, qué usos le damos en la empresa y qué resultados esperamos. Y estos usos en la empresa los hemos partido en 2 bloques. Un uso que tiene que ver con lo que llamamos nosotros optimización, y es digitizar o digitalizar productos, procesos y la experiencia del cliente. Y el último lo dejamos para el concepto de transformación digital, que es donde cambiamos el modelo de negocio, la forma como nos ingresa a nosotros el dinero para generar un nuevo modelo de negocio. ¿Qué visión hay que establecer? Pues qué tecnología va a utilizar la compañía, qué uso le va a dar, pero por sobre todo, cuál va a ser el resultado esperado de la empresa. Para darles un ejemplo, Netflix terminó quitando el producto, le quitó el CD, lo puso por streaming, cambió el proceso, cambió la experiencia del cliente, y hoy está en un modelo de negocio que cambió de ser proveedor o streaming de contenido a producir su contenido. El 46% de sus ingresos provienen de contenido propio. Entonces, fíjense que uno no lo percibe al otro lado, pero un análisis muy sencillo nos ayuda a identificar hacia dónde van estos modelos de negocio. En este orden de ideas, entonces, si miramos lo que pasa con la tercera era digital posterior a 2016, el resultado esperado en la primera era eran eficiencias, el resultado esperado en la segunda era aumentar el valor de mercado y la rentabilidad, pero hoy lo que estamos buscando es tener mejores productos generando mayor ingreso. ¿Cómo mejoramos un certificado de depósito a término? ¿Cómo ajustamos la prima de un seguro para que sea más pertinente para el cliente y nos dé más ingresos para nosotros? ¿Cómo aumentamos la lealtad del cliente? Cuando antes nos dedicábamos a ser más ágiles, más rápidos, hoy estamos trabajando con tecnologías como el Internet de las Cosas, el proceso de lenguaje natural, la inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, que nos permiten generar este tipo de resultados en los negocios.
Importante entonces definir qué es lo que queremos hacer con la tecnología, si queremos optimizar o si queremos transformar. Hace un par de semanas en Cuenca, en Ecuador, nos decía un cliente, pero ¿por qué tiene que ser O y no I? La respuesta es muy sencilla. Si quieren hacerlo y, más les vale que tengan equipos de trabajo para que se dediquen a las dos cosas, pero también tienen que tener en cuenta que para que la transformación digital funcione, yo necesito una infraestructura tecnológica de suficiente tamaño, oportunidad, cantidad y calidad en tiempo, modo y lugar que me permitan hacer la transformación digital. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cobrar seguros de vehículos con base en el tiempo que dura un vehículo en la calle, pues mi sistema de facturación de seguros no puede ser un sistema que facture primas anuales. Tengo que hacer una facturación por consumo. Es ese tipo de idea que queremos dejar, que no necesariamente es que digamos no transformen, sino si va a transformar, más le vale que esté listo para transformar, porque si no va a ser un fracaso. La optimización nos genera un montón de beneficios. Yo no voy a entrar en detalle en cada uno de estos porque entenderán que el trabajo dentro de un taller de 16 horas es muy distinto a una charla que les damos de introducción, pero les dejamos un abrebocas aquí en donde tenemos una cantidad de tecnología y tenemos unas oportunidades enormes para generar optimización con beneficios. Podemos mejorar la experiencia del cliente ampliando canales digitales. Podemos reducir los gastos de venta a través de los mismos canales digitales. Utilizar analítica para evaluar mejor el riesgo y aumentar el rendimiento en activos financieros. Y así entonces los podemos resumir en incremento de ingresos, incremento del margen operativo, mejoramiento de la fuerza laboral y la experiencia del cliente y una mejor utilización de los activos de la compañía. Esto en cuanto a optimización. Si nos vamos a la transformación, tenemos los mismos esquemas, pero hay tres grupos que nos los concentran. Uno, generar ingresos por conexión, pasar de tener un ingreso de factura única a un ingreso permanente, como hizo Xerox hace muchos años con sus fotocopiadoras. No perdamos de vista que esto no es que sea nuevo, sino que ahora le tenemos un nombre distinto. Podemos empezar a generar unos ingresos por participación en ecosistemas y, por último, ingresos por participar en industrias nuevas. Así las cosas, es indispensable tener claro si tenemos un negocio que es de plataforma o un negocio que es lineal. En el negocio lineal, que es el que ven en la parte superior, pasamos de unas materias primas o materiales a producir, distribuir y vender, mientras que en el negocio de plataforma tiene muchos lados en donde hay productores y consumidores y el éxito es mantener el balance de ellos. En el de arriba tenemos una venta de pañales donde hay materiales, una producción de pañales, una distribución a las tiendas y una venta en la tienda del pañal. En el de abajo tenemos una transacción que es un servicio de transporte ofrecido por consumidores que necesitan transportarse, conductores que quieren hacer un ingreso adicional y en la mitad una plataforma que le permite a la misma plataforma balancear los dos. En este sentido, entonces, pueden ir ustedes verificando qué es lo que estamos haciendo. Si estamos en un elemento de equipo de alto desempeño, si ya pasamos a ser una organización integrada, si ya tenemos una empresa ampliada o si estamos bajo la empresa digital. Entonces, ustedes pueden pensar un poco en cuál de las cuatro etapas están, en el sentido de identificar entonces qué necesitamos para avanzar. No es fácil saltarse estos pasos, porque como decíamos hace un rato, necesitamos gatear, luego caminar, luego correr para hacer un sprint de 100 metros que vendría a ser una empresa digital. En este sentido, buscamos entonces poder avanzar rápidamente. Ya no hay ventajas competitivas en desarrollos de equipos de alto desempeño. No hay ventajas competitivas en tener una organización integrada. No hay ventajas competitivas en tener una empresa ampliada. Las tres primeras ya son exigencia para participar en los negocios. La última exige las tres primeras y nos obliga entonces a estar trabajando en ese entorno de tal manera de que podamos nosotros pensar en ir hacia la empresa digital. ¿Qué nos toca hacer desde la tecnología? Ver cómo hacemos los primeros tres cajones lo más rápido posible. ¿Qué sigue entonces? Identificar qué retos tenemos en la gestión de tecnología.
Las empresas pueden tomar tres opciones, o pueden ser líderes, o pueden ser seguidores, o pueden ser rezagados. La empresa líder es la que puede tolerar el riesgo, teniendo en cuenta que 8 de cada 10, 9 de cada 10 o hasta 10 de cada 10 ensayos es probable que no funcionen, pero cuando me funciona el que me tiene que funcionar, los réditos son bastante altos. Hay otro tipo de empresas que son seguidoras, que pueden aprovechar esa ventana que ha abierto el líder, explotar en un momentico, en esos cuartos de hora, su posibilidad y luego pasar a esperar la siguiente innovación del líder. Y por último están las empresas que son rezagadas, que reaccionan eventualmente con las nuevas tecnologías, y la idea es que su empresa puede ser rezagada solo si el objetivo es permanecer en el juego. Entonces, me entienden un poco desde la explicación que la idea es que yo escoja ser líder o seguidor. La gran mayoría de nuestras empresas del mundo físico son seguidoras. ¿Por qué? Porque no tenemos ese incentivo de la innovación, ese interés de generar riesgo para poder innovar. Nos da temor gastar un dinero sin una justificación del ROI. Entonces, si vamos a ser seguidores, estemos muy pendientes de ese líder que va a abrir el camino, tengamos muy afinadas las antenas de investigación para que apenas el líder abra el camino, nosotros podamos entonces a partir de ahí generar la utilización de lo que ese líder hace. ¿Qué retos se presentan entonces para administrar esta tecnología? Tenemos una cantidad de áreas del negocio que hacen una presión para que se reduzcan los costos. Cada área de negocio, si antes no utilizaba la tecnología para trabajar, ahora por las presiones que se le ponen a través de una exigencia de cumplimiento de indicadores, obligan a que busquen herramientas tecnológicas de tal manera que les permitan cumplir con su trabajo. Y si no las tienen, las van a usar de excusa. Aparece el outsourcing o la tercerización como un aliciente constante para ser más eficiente. Y para mí el outsourcing es una herramienta indispensable o muy útil para deshacerme de cosas que yo no quisiera estar haciendo, como por ejemplo haciéndole tuning a un servidor, cambiando la versión de Oracle, ese tipo de tareas que realmente no le agregan valor al negocio, que hay que hacerlas así, pero que yo pudiera subcontratar en un tercero, de tal manera que la gente que tengo bajo mi resorte pudiéramos trabajar dentro de un esquema de innovación y generar mejor rendimiento para la compañía. Si necesitamos buscar entonces el retorno, tenemos que pensar en dónde tenemos que aplicar la tecnología para que nos genere este retorno. Y lo hemos partido como en tres grupos. Un primer grupo que llamamos la parte utilitaria, que reúne esas cosas que llamamos nosotros aburridoras del negocio. Todo lo que está orientado a reducir el costo. Por ejemplo, liquidar la nómina, manejar los inventarios, facturar, hacer el transporte, hacer una remisión, contar los ítems. Todas estas tareas administrativas del negocio que nos generan la posibilidad de entregar el servicio. Luego están los de mejoramiento, donde metemos aquí automatización de procesos, metemos proyectos que nos permiten acercarnos más al cliente, de pronto darle un autoservicio, que el empleado pueda autoservirse también. Y en este orden de ideas generamos procesos de mejoramiento. Y por último están los proyectos que llamamos de frontera, donde están los temas de innovación y la entrada en nuevos negocios. Si miramos el repartir del tiempo de los departamentos de tecnología en las empresas, el 70% está en el cajón azul, el 20% en el cajón verde y solo entre un 5 y un 10% lo tenemos en el cajón naranja. Y es claro que la gerencia de la compañía está viendo hacia el lado naranja porque es su obligación y a nosotros nos ven trabajando en el lado azul. Esa es una de las fuentes de la famosa desalineación. ¿Qué nos toca hacer? Pues salir de la parte utilitaria lo más rápido, generar eso lo más rápido posible con una estabilidad suficiente para el negocio y empezar a migrar hacia la parte naranja pasando por el verde, de tal manera que podamos nosotros generar proyectos de mejoramiento y proyectos de frontera. Así las cosas, ¿qué es lo que busca el gerente general dentro de un gerente de tecnología? Y aquí empezamos a ver las presiones que se empiezan a dar. Piden liderazgo, piden que sea la gerencia de tecnología que lidere el cambio tecnológico del negocio, que deje de estar pensando en el bit y en el byte y piense en el último renglón de utilidades del P&G, de tal manera que investigue nuevas maneras o reducir costos o aumentar la productividad. Le piden que haga una gestión de costos, tratando de reducir los costos de la tecnología lo que más se pueda.
le piden que haya una gestión de riesgos adecuada para su negocio. Y por último, pero no menos importante, están casi que obligando al área de tecnología que cree valor. Y ahí es donde nos empezamos a ver un poco a gatas, porque normalmente las personas que por un momento estuvimos en los temas de tecnología no estamos mirando el balance, no miramos el PIG, no entendemos el concepto de creación de valor, no entendemos el mercado, estamos muy sumergidos en los fierros y en los cables. Y por eso es que empiezan a salir estas necesidades de sálgase de ahí y empiece a montarse en otro lado que le permita trabajar. Entonces, en el tema de optimización de costos, para no ahondar en los demás, empiezan a haber dos ideas que nos permiten obtener más recursos para poder hacer la transformación. La primera es que se reduzcan los costos del negocio. ¿Cómo pasamos de tener nosotros una infraestructura propia de pronto a hacer un outsourcing con una tercería en un data center de un tercero? ¿Cómo pasamos de desarrollar software a adquirir software? ¿Cómo pasamos de todos estos elementos que hace el área de TI que no debería hacer, como por ejemplo estar dando capacitaciones o estar haciendo temas que le competen a otras áreas del negocio? Al otro lado tenemos el tema de optimizar y digitalizar los procesos del negocio utilizando herramientas para esto, y hacen que el negocio sea más fluido y menos costoso de trabajar. Los recursos que se ahorran en estos dos se pueden utilizar para generar negocios digitales y empezar a trabajar en la generación de la digitalización de activos físicos. ¿Qué buscamos entonces? Responder las 4 preguntas claves de todo proyecto de este estilo. Primero, si estamos haciendo las cosas correctas. Si lo que estamos haciendo está en línea con la empresa, si contribuye a los objetivos del negocio, si nos da un valor óptimo. Esas preguntas las debe resolver el negocio. ¿Qué es lo que debemos hacer con esta inversión? La siguiente pregunta es si las estamos haciendo de la manera correcta. Si tenemos una metodología de gestión por proyectos, la que ustedes quieran. Si tenemos una metodología propia de evaluación de riesgo y de manejo de cambios. Si estamos trabajando con una arquitectura que nos permita trabajar dentro de nuestro negocio. Una cosa es que tengamos la metodología y otra cosa es que la apliquemos. Entonces la tercera pregunta viene a si lo estamos haciendo correctamente. Porque podemos estar haciendo lo que debemos hacer, pensando que lo debemos hacer de la manera correcta, pero en el momento de ejecutar estar cojo. Sin embargo, si en la ejecución también somos exitosos, obtenemos el valor. Pero no necesariamente por terminar un proyecto significa que nos va a dar los resultados que pensábamos tener. La primera pregunta se conoce como la pregunta de estrategia, la segunda como la de arquitectura, la tercera de ejecución y la cuarta de generación de valor. Si partimos las responsabilidades, la parte de encima de la generación de valor es responsabilidad del negocio. Entiéndase, el negocio del gerente y sus inmediatos colaboradores, que ojalá el gerente de tecnología esté ahí montado. La parte de abajo de ejecución ya corresponde al área de tecnología, identificar con qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué es lo que va a hacer para hacerlo y garantizar que la ejecución funcione. Para esto hay un modelo de gobierno que hemos desarrollado que tiene varios pilares, 6 columnas para no perdernos ahí. Y dentro de estas 6 columnas hemos incorporado lo que llamamos el Plan Estratégico de Tecnología, del cual les hablamos en un ratito. Tenemos múltiples marcos de referencia, hay múltiples elementos para manejar cada uno. La invitación de ustedes, inclusive hoy publicamos un artículo sobre el qué y el cómo. Algunos marcos de referencia nos hablan de qué debo hacer, otros nos hablan de cómo lo debo hacer. Si somos buenos ingenieros nos gusta más el cómo que el qué, porque nos da como una lista de chequeo, pero necesitamos ambas. Y lo que buscamos con el Plan Estratégico de Tecnología que ven en esta quinta columna que está aquí, es precisamente una lista de cómo, una metodología, una lista de pasos que permita identificar dentro del negocio cómo debo hacer mis estrategias de tecnología de tal manera que se alineen con las estrategias del negocio. Ahí les dejo a ustedes la inquietud para que vayan pensando qué tanto han avanzado en la implementación de COVID como modelo de gobierno. No es que nosotros seamos vendedores de Isaca ni impulsemos esto porque tengamos ningún rédito al respecto, pero sí es importante tener en cuenta que si la auditoría al área de tecnología se está haciendo bajo los 40 procesos de COVID hoy, no hace mucho sentido que yo opere dentro del área de tecnología con un esquema distinto de trabajo. Afortunadamente, y aquí volvemos al tema, COVID es una lista de qués
Los cómo los hago con cada una de las demás herramientas que les mostrábamos en estas 6 columnas que se ven aquí. Muy bien. Entremos un poquito a saber qué tecnologías tenemos disponibles. Voy a adelantar aquí un poco para hablar de 8 tecnologías esenciales que tenemos hoy y que debemos estar contemplando, bien sea que queramos ser líderes en su aplicación o entenderlas para que cuando el líder nos abra la brecha poder seguir rápidamente. Está el blockchain, que nació como la base del Bitcoin, pero este blockchain lo que nos proporciona es una entidad certificadora sin la entidad certificadora. Es un grupo de personas que actúan como entidades certificadoras basados en la confianza y en tecnología. Están los drones, que ya todos conocemos los drones que pueden hacer. Está el Internet de las cosas que nos permite casi que capturar información de lo que sea y tenerla donde la queramos tener. Está el tema de los robots, está el tema de impresión en 3D, la realidad virtual y aumentada y por último la inteligencia artificial. Estas son las 8 tecnologías esenciales que los invitamos a que ustedes tengan claro cómo les puede afectar en su negocio y cómo los puede disrumpir. Gartner genera un ciclo de exposición exagerada que permite identificar tecnologías que nacen, que tanto han sido expuestas en los medios, que crean una expectativa inflada, genera una hondonada del desencanto en donde lo que nos dijeron no es tanto, pasamos a una ilustración y por último entramos a una meseta de productividad, que es donde deberíamos estar ya todos utilizando la tecnología. Y para esto hay gráficas como esta que les voy a mostrar, que solo a manera de ilustración, no me voy a meter aquí, que nos permite saber en dónde están las diferentes tecnologías emergentes para saber cuáles debemos utilizar. ¿Cómo las debemos utilizar? Tratando de llegar a este crecimiento de la cuarta plataforma. Queremos tratar de trabajar en el esquema que nos permita llegar a tener la forma de conectar con esos miles de millones de usuarios, miles de millones de aplicaciones, miles de millones de sensores, para crear una red infinita de conexiones y poder trabajar con ella. Ya pasamos de la tercera plataforma que se veía aquí abajo, que era donde utilizábamos lo que llamaban el SMAC, la parte social, móvil, grandes datos y la web y la nube, para pasar a una cuarta plataforma donde tenemos sensores, inteligencia de máquina, interfaces hombre-máquina y una cantidad de elementos que se ha llamado el cómputo de entorno o cómputo de ambiente. Si nosotros todavía estamos por acá abajo, con los PCs, con las LANs y distribuidores y el Internet, estamos un poco lejos de la cuarta plataforma. Y para su evaluación hemos generado algo que llamamos unas capas de la plomería digital. La capa de abajo son las comunicaciones. Todavía hay muchas empresas con problema de conexión, a pesar de que tenemos y estamos próximos a tener 5G. Huawei ya anunció el desarrollo de 6G. Tenemos problemas con los equipos que no son de la capacidad, ni la calidad, ni el tamaño que necesitamos. Tenemos problemas con las bases de datos, con una información no coherente o solo coherente con un área del negocio que normalmente es el área contable, pero no nos sirve para el resto del negocio. Aplicaciones que no son estables, que tienen problemas de desempeño y una inteligencia de negocio con unos tableros de mando en donde no hemos empoderado a las personas para que tomen decisiones a partir de ellas. Fíjense que no les quiero pintar un panorama negro, pero sí mostrarles en dónde hemos ido construyendo casi una torre de Babel, que debiéramos tener una tubería que cuando yo abra aquí arriba la llave, me salga un dato de cuánto vendí hoy, nadie lo discuta, nadie lo ponga en duda, sino que todo el mundo tome decisiones a partir de él. Todavía nos falta mucho para que esto esté conectado. Y generamos entonces un síndrome de que en mi industria no me van a interrumpir. Ya vimos el caso de Facebook, de Uber, de Airbnb, de una cantidad de entornos que van saliendo. El mismo Bitcoin, que es un banco sin banco, una moneda que no tiene banco. En todas las industrias están saliendo empresas nuevas. Aquí la idea no es si a mi industria le van a afectar o no, sino cuándo va a llegar el tema a mi industria. Hasta en los servicios públicos, en el tema de distribución de contenido, tiendas virtuales, robots que entregan producto. Hay demasiado para esto. Entonces, poniéndonos en contexto, a mí este peludo me gusta mucho porque él dijo una vez que demencia es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. En ese orden de ideas, lo que nos está invitando a hacer es, señores, lo que están haciendo hoy no es la forma de llegar a donde tenemos que llegar. Revísense, revisen sus planes, revisen su estrategia, revisen su forma de trabajar y empiecen a generar los cambios indispensables para eso. ¿Dónde nos pone esto en un entorno de ciclo de adopción de innovación?
tenemos unos innovadores y unos adoptadores tempranos que son los que se meten en las tecnologías, los que hacen la fila para comprar el último iPhone apenas sale. Hay unos de mayoría temprana que no necesitan muchas razones para que los convenzan. Luego viene una mayoría tardía que necesita que los convenzan un poco más. Y por último están los de adopción retrasada, que casi que compran la tecnología cuando salió la siguiente. El truco aquí para que la innovación realmente nos funcione es poder saltar este abismo, lo que llaman un abismo que hay entre el adoptador temprano y la mayoría temprana. Ese abismo que está ahí, cuando yo le empiezo a vender al siguiente del 17% siguiente, los primeros son un 16%, cuando ya estoy metido en este amarillo, este naranja que está aquí, puedo decir que mi innovación tuvo éxito, que mi innovación ya pasa a ser un producto de línea y que venga la siguiente innovación. Lo mismo debemos tener en cuenta con los proyectos de tecnología que implementemos. Lo mismo debemos tener en cuenta con lanzamiento de nuevos productos. Esta debiera ser como la regla de oro al interior. Ustedes definirán el 16%, lo marcan en qué, en número de usuarios, número de ventas, número de dólares, número de lo que quieran contemplar allí, pero esto nos permite entonces validar si podemos seguir avanzando en el camino que vamos o si por el contrario la innovación que estamos generando realmente no tiene resultado. ¿Qué buscamos? Generar una serie de preguntas que nos permita generar innovación. Por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazamos el transporte con drones? ¿O qué pasa si imprimimos nuestro repuesto? ¿O qué pasa si podemos predecir el futuro? ¿Qué pasa si reemplazamos la certificación con temas de blockchain? Y el qué pasa si tenemos muchas preguntas por hacernos. En ese sentido, entonces, necesitamos como poner todo en orden. ¿Y qué les proponemos nosotros para poner todo en orden? Un proceso de planeación estratégica de tecnología. ¿Qué incluye este proceso? Cubrir 4 requerimientos claros que le están pidiendo al área de TI con respecto a sus estrategias. La primera es que esté alineado con las estrategias de la empresa. Este es un tema del cual se habla mucho, pero hay muy poca información de cómo hacer esta alineación, tanto así que tuvimos que desarrollar una metodología para gráficamente demostrar esta alineación y generar proyectos que permitan avanzar en ella. Hay que cubrir las necesidades de soporte de información de la empresa porque ya en esa época en donde cada uno tenía su propio silo, no funciona, no le sirve al negocio. Tenemos que soportar entonces los datos compartidos en la medida en que cada uno tenga autorización para acceder a ellos. Y por último, definir un marco de trabajo para un desarrollo integrado. Para nosotros esa es la más importante. Ya no tenemos tiempo de hacer borrones y cuentas nuevas. Tenemos que arrancar de donde estamos y crecer. Si no, pónganse a pensar ustedes, antes de que hubiera Facebook, nadie pensaba en las redes. Hoy estamos pensando en redes y ya tengo 3 clientes que están montando Facebook for Business, trabajando elegantemente sobre eso, quitando las famosas intranets que teníamos, generando una sinergia dentro del negocio que no se puede lograr de otra manera. ¿Qué es la planeación estratégica entonces al final del día? Es aplicar una forma, un método, una lista de chequeo, una serie de actividades que nos permitan desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que no solo el sistema de información, sino la tecnología digital actual y la que está por venir, soporten las estrategias de la empresa, pero por sobre todo apalanquen las nuevas estrategias del negocio. Entonces ya no es solo montar la contabilidad y la nómina y los inventarios y el sistema de transporte y la del WMS para la bodega, sino qué estrategias del negocio vamos a generar a partir de la tecnología que tengo en pie. Le puedo prometer a mis clientes que yo les entrego cualquier cosa que me pidan en 2 horas después de recibir el pedido. ¿Tendré la infraestructura en pie para hacer eso o todavía tengo que decirle que si no me pide hoy por la mañana no le puedo entregar sino hasta dentro de 48 horas? Si mi competencia lo hace en menos tiempo, me empieza a quitar mercado. Ahí es donde tenemos nosotros entonces esas debilidades que debemos atacar. ¿Cómo se hace? Se hace con unas herramientas que nos permitan, primero, establecer las prioridades. Esos proyectos que se generan de manera suelta dentro del negocio, que van como ideas y que tratan de que se generen solas, si no están priorizadas, normalmente los terminan tumbando. Avanzamos hacia una empresa digital que nos permita pensar que lo que estamos montando nos permite avanzar en ese modelo e identificamos la tecnología digital como un recurso corporativo que exige entonces que sea administrada
que sea revisada, que sea controlada y que sea gestionada. Así las cosas, tenemos un esquema de trabajo que está partido en 3 elementos. Un primer entorno que nos permite ver, digamos que muy en detalle lo que acabamos de comentar con ustedes rápidamente, qué es lo que sucede en el entorno, tanto en la empresa como administración como tecnología. Aplicamos un diagnóstico a partir de generar un modelo de empresa con 6 matrices, cruzando las estrategias con los datos, con la gente y con los procesos. Luego hacemos unas entrevistas que nos permiten identificar las personas dueñas de estos procesos, estrategias y datos que necesitan para priorizarlas. Y en la parte de abajo hacemos lo que llamamos nosotros como la prueba de fuego. Nos metemos dentro de lo que tiene el negocio para ver si lo que tiene el negocio con base en tecnología digital le permite llegar a donde tiene que llegar, o hay que hacer cambios parciales, o hay que hacer borrón y cuenta nueva. No solo los sistemas de información, sino también su comité de tecnología, el departamento de tecnología, sus funciones, sus procesos, la cadena de valor del área de TI. Al final del día, ¿qué hay? Pues una lista de proyectos que están estructurados en un plan estratégico. Se recogen todos los proyectos identificados dentro del proceso en cada una de las etapas para generar este documento final, y en este documento, que tiene un contenido que ya les muestro en detalle, se recogen las conclusiones que se ha elaborado del plan estratégico. Lo que nosotros hacemos con el plan estratégico de tecnología es entregarles unas herramientas diagnósticas que les permiten identificar a dónde debe estar el negocio, identificar dónde está hoy, y les permite buscar mejoría en las brechas que precisamente se tengan hoy para generar proyectos, priorizándolos con base en la alineación estratégica. Entonces, eso nos permite que el proyecto de mayor impacto es el que más estrategias me esté soportando. También les damos unas herramientas para identificar los tamaños de los proyectos, de tal manera de que si me cambian las estrategias, que sabemos todos que pueden cambiar, o si me cambia la gente o la tecnología, no termine yo con proyectos estilo elefante blanco arrastrando algo que no me va a servir. El documento final tiene este contenido. El punto 8 termina siendo el que vende primero, y es: dígame qué tengo que hacer y para cuándo y cómo lo hago. Llamamos la atención a que lo ilustramos con una pasta de argollas, porque es que el plan estratégico, robándonos las palabras de Google, debería estar en beta siempre. Y en ese sentido, entonces, debemos poder quitar y meter proyectos, ajustar proyectos, atrasar unos, adelantar otros, cambiar requerimientos. Eso nos da la flexibilidad de la pasta de argollas, sin perder el norte. Así las cosas, pues tenemos claro que generamos beneficios en 3 áreas específicas. Uno, para la gerencia general, donde lo más importante es que le muestra a la gerencia general cuál es el norte que debe aplicar para dirigir sus esfuerzos en tecnología y cómo priorizamos sus futuros requerimientos. Para la gerencia funcional, le damos garantía que le vamos a resolver sus requerimientos y problemas de control y problemas operativos. Y para la gerencia de TI, generamos un lenguaje común entre el negocio y tecnología, de tal manera de que dejen ser ellos y nosotros, sino que seamos todos caminando hacia el mismo norte del negocio. Entonces, estos son los 3 beneficios puntuales que se generan a través de la construcción de un plan estratégico de tecnología, que permite adicionalmente generar para la gerencia general un conocimiento claro de qué se está invirtiendo y por qué. Para la gerencia funcional, unos sistemas que estén orientados a esa administración y al usuario. Y para la gerencia de TI, un trabajo mancomunado con los usuarios, no lejos de ellos, para la construcción de sus soluciones. ¿Cómo los dejamos pensando aquí? La primera pregunta es si tiene actualmente un plan estratégico de tecnología desarrollado. Y la segunda es, ¿qué tan avanzado está la aplicación de la tecnología en su empresa y qué tanto han avanzado hacia la empresa digital? Si sus respuestas han sido distintas a la D en cada una de estas preguntas, pues los invitamos a que nos acompañen al taller que tenemos proyectado en Ciudad de Guatemala en un par de semanas, que ya les comentamos más detalles. ¿Qué esperamos que se lleven de esto para entrar un poco a abrir el tema de las preguntas? La primera es que hay unos grandes cambios en el entorno empresarial que nos están afectando el uso de la tecnología. No desconozcamos que Facebook le quitó el tema de los medios en la creación de contenido.
Airbnb pelea muy duro con los hoteles. Uber sacudió el mercado del transporte. Y así hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. No estamos exentos de que estos cambios en el entorno y la aplicación de la tecnología nos impacten rápidamente en nuestro negocio. A esto se le suma que la tecnología informática y la tecnología digital sigue avanzando constantemente. Ayer viendo un partido de béisbol, un partido de fútbol americano, daban la estadística ya con predicción de que si anotaban el siguiente punto, el equipo que anotara tenía qué chance de ganar el partido. Obviamente tienen datos de miles y miles y miles de partidos detrás sobre los cuales hacen inferencia y análisis. El siguiente tema que quiero que se lleven es que el plan estratégico de TI es efectivamente la herramienta con la cual pueden aprovechar estos cambios de tecnología y generar valor para el negocio, pero más importante aún es que esto no es solo un documento, se tiene que implementar. Entonces, dentro del taller, tanto en el taller como en las consultorías que hacemos, no solo entregamos un documento, sino que dejamos un plan de trabajo para que se pueda implementar el plan. Si ustedes lo que quieren es cumplir con una reglamentación y solo cumplir con un requisito, pues cojan cualquier manual de lo que sean, escríbanle PETI en el lomo y ya quedó su plan estratégico. Les agradezco su atención. Quedo atento a recibir las preguntas. Si no me embiste esto un poco, voy a parar aquí esto para poderme conectar, ok, al chat. Quedo bajo tu resorte, Carmelo. Gracias, José Camilo. Muy interesante todo lo que nos has aportado. Vamos a entrar al periodo de las preguntas. Al final vamos a estar comentando lo del taller que vamos a realizar acá en Guatemala. Voy a entrar con unas preguntas porque me parecen interesantes. Es una pregunta compuesta de dos. Entonces, la primera pregunta, José Camilo, A pedacitos, dale. es ¿qué hacer si soy de tecnología y la parte de negocio no se quiere involucrar? Léase, soy el de IT y la gerencia general o gerencias de áreas no se involucran. Pues no haga nada. Volumen, no se te escucha mucho, José Camilo. No haga nada. Lo primero que tiene... ¿Me escucha mejor? Un poco mejor, pero si tiene más volumen, ideal. Mis micrófonos no tienen volumen, Carmelo. Yo no he encontrado volumen en un micrófono, pero vale. Lo que tiene que ser muy claro es lo siguiente. TI debe innovar, pero no está solo. TI tiene que innovar con base en lo que el negocio necesita. Si no lo está involucrado el negocio, lo primero que tiene que hacer es buscar la manera de seducir. Seducir es lo que nosotros llamamos, más que convencer, porque convencer tiene la palabra vencer al lado. Empiecenle a mostrar a los directores de su negocio lo que está haciendo la competencia. Les garantizo que tienen alguna empresa líder en su empresa, en su industria, que está trabajando en elementos adicionales de lo que ustedes están haciendo. Traten de presentar los proyectos con base en rendimientos financieros, más que aprovechamientos de tecnología por el factor wow. En resumen, tenemos que salirnos de los bits y los bytes y pasar a ROI, costo total de propiedad, utilidades, recencia, frecuencia y monto de mis clientes, hablar en términos de negocio para que nos empiecen a identificar de esa manera. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda parte de la misma pregunta es, ¿qué hacer si yo soy de negocios y los de IT no se quieren involucrar? Pues péguele con un garrote. O sea, TI tiene que estar involucrado, no le queda de otra. Si el área de negocios está exigiendo soporte desde el área de tecnología, el oficio de tecnología es precisamente brindarle ese soporte. Fíjense que las dos preguntas están como en sentido contrario, apuntándole a lo mismo. Sí. El plan estratégico de tecnología nos quita del tema si el problema es de TI o el problema es del negocio. Lo vuelve problema de la empresa. Y eso hace que se avance más rápido si no estamos trabajando en dos bandos, sino juntos hacia adelante. Eso es lo que buscamos con un plan estratégico.
La recomendación ahí sería, lo primero que nos toca hacer es busquemos cómo hacer un plan estratégico. Estoy seguro que les podremos dar elementos de juicio si alguna de las dos áreas no están involucradas cuando vayan al taller, de tal manera que podamos avanzar en resolver esa problemática a través de la construcción de un plan estratégico de tecnología. Pero habría que ver más de fondo cuál es la razón para que TI no se involucre con el negocio o cuál es la razón para que el negocio no llame a TI. De pronto el negocio no lo llama porque dice ya nunca tienen tiempo, no me resuelven nada, o son técnicos y no me entienden. De pronto TI está diciendo en el negocio no entienden nada de servidores ni de bits y de bytes. Entonces estamos en una pelea de egos que no lleva a ninguna parte. Aquí nos toca trabajar en conjunto. Perfecto, José Camilo, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. La siguiente nos la hace, dice así la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para poder salir del segundo nivel? Estamos atrapados ahí. Segundo nivel es debajo de la gerencia financiera o debajo de la gerencia general. Yo entendí que es de los segundo nivel cuando hablábamos de, estamos solo basados en computadoras, cuando estaba el cuarto nivel con sensores, después el tercero, el segundo cuando decía si estás en computadoras. Tercera y cuarta plataforma o de pronto de trabajo en grupo a ser conectados y empresa digital. Ok, precisamente, gracias Francisco por su aclaración. Precisamente lo que hace el plan estratégico es poner adelante 5 años a sus usuarios. Hemos involucrado a partir de los planes que hemos elaborado este año una mezcla con lo que hacemos nosotros de transformación digital y le damos una charla a los personajes que vamos a entrevistar sobre precisamente temas de inmersión digital. ¿Qué puede hacer usted con la tecnología? ¿Para dónde puede ir? ¿Qué puede necesitar? Cuando uno le dice a un director comercial que él puede tener y trazar las rutas de sus ejecutivos de tal manera de que en vez de hacer 2 visitas al día puedan hacer 8 y que con base en esos 8 él pueda tener una doblada o triplicada de sus resultados, le garantizo que él le va a exigir a usted que corra rápido hacia esa tecnología. A él no le va a importar si es la segunda, tercera o cuarta, pero va a querer eso rápido en pie. En ese sentido y en ese orden de ideas es que tenemos que ir avanzando y por eso me gusta usar la palabra seducir. Hay que seducir al usuario de que entienda qué puede hacer con la tecnología, hacia dónde puede llegar, qué puede hacer con ella para que sea a partir de ellos que surjan los proyectos para la tecnología. Gracias, Francisco. Si hay alguna otra duda, por favor, hacernos mención para poder terminar de resolver. Pero gracias, José Camilo. Tenemos otra pregunta. Dice así. Usted habló del síndrome de no en mi industria. Yo trabajo en la industria financiera y a pesar de que es la industria donde más se ve el potencial de riesgo de tecnologías disruptivas, ¿cómo hacer que la gerencia general vea el riesgo potencial que existe? Creo que no ven el riesgo cerca o latente. Digamos que hay dos elementos. Uno, si el negocio está bollante, si no tenemos hoy problemas de rendimientos en el negocio, si la colocación del dinero está tranquila, si los créditos están bien, si no vemos amenaza en ese entorno, va a ser difícil que el negocio, sin que lo sacudan, se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Qué sí se puede hacer? Empezar a mostrarle información de lo que está sucediendo en la industria. Si me envía un correo, yo le puedo mandar lo que encontré del mapa de las fintech en México a mediados de este año, para que vean que hay 140 empresas metidas en todos los entornos financieros, desde préstamos económicos hasta tarjetas de crédito sin bancos, dinero virtual, aprobaciones de crédito. Hay una cantidad de herramientas financieras. Tenemos dentro de otro taller, que no es del mismo PETI, pero en un taller que hablamos de transformación digital, precisamente para esa sensibilización, miramos cuál es el riesgo que tiene el negocio de que sus ingresos sean afectados por una disrupción digital. Eso se sale un poco del PETI porque es más hacia la parte estrategia de negocio, pero estamos en capacidad de hacerlo a través de Carmelo si consideran pertinente, bien sea a nivel directo en su propia empresa con un taller de sensibilización de estrategia digital,
o en una charla o como lo consideren pertinente. Y a través de Carmelo podemos coordinar si les parece alguna sesión adicional. Gracias, José Camilo. A quien nos hizo la pregunta, si tiene alguna otra, ok, vamos a enviarle la información. Voy a aprovechar, antes de entrar a las siguientes preguntas, compartirles que vamos a tener un taller presencial en Guatemala con José Camilo en noviembre 13 y 14. Son 2 días de 8 horas en el cual, como su nombre lo indica, es un taller totalmente práctico. Los asistentes van a salir ya con un documento a aplicar en las empresas. Es la segunda vez que se va a realizar en Guatemala, ya lo habíamos realizado anteriormente, y como les repito, es totalmente práctico. José Camilo se dedica a cada uno de los asistentes a trabajarlo de manera personalizada para que salga con su documento ya para la empresa. Vamos a estar compartiendo información al respecto. Esto lo tenemos planeado hacer en un sitio acá en Guatemala y de igual forma se puede hacer in company. Eso lo podemos estar conversando. Tenemos otras preguntas por acá, José Camilo. Dale, Carmelo. ¿Qué sucede si la empresa no tiene un departamento de TI on-site y solo llega por llamado en caso de algún problema técnico? Pero no entendí la pregunta. ¿Cómo así que no hay un departamento de TI on-site? Alguien debe estar prestando los servicios de tecnología, ¿verdad? Es muy outsourcing, entiendo yo. Sí, pero si es un outsourcing, el outsourcing será de pronto para los fierros, las comunicaciones y de pronto hasta el software. Pero para dirigir proyectos estratégicos del negocio o para automatizar procesos, ese tipo de cosas, vería yo complejo. Digamos que no tiene que haber un departamento de TI, pero tiene que haber gente que esté encargada de esas funciones, ¿verdad? Si uno divide las funciones de un departamento de TI en 4 áreas de una cadena de valor, estaríamos hablando de una primera área de detectar a corregir cuando hay un incidente, una segunda área de solicitud a proveer el servicio, una tercera área de requerimiento a construcción y despliegue y una cuarta área de portafolio a proyecto. Entonces, en las primeras dos, uno entendería que yo puedo hacer un outsourcing de una mesa de ayuda, un outsourcing que me atienda un problema de conectividad, un outsourcing con el proveedor, por ejemplo, si tengo Dynamics 365 o SAP en la nube, que me atienda un requerimiento de una solución de un software. Pero cuando ya me estoy metiendo en el tema de nuevos requerimientos y me estoy metiendo en el tema de pasar de la parte estrategia de un portafolio de proyectos y soluciones a cada proyecto específico, yo veo difícil que todo eso esté por outsourcing. No que no exista, pero lo veo complejo para trabajarlo en nuestro medio todavía. Y entonces es ahí donde nos debemos concentrar. Si todavía estamos administrando redes de comunicaciones, haciendo ruteos de IP, levantando y tumbando servidores, administrando bases de datos, estamos en la escala más baja de soporte técnico, en donde el valor agregado al negocio es absolutamente ninguno. Tengan en cuenta que a sus clientes no les importa a usted con qué imprime su factura. Ok, de acuerdo. La segunda parte de la misma pregunta dice, ¿qué sucede si el departamento de TI es una persona que es multifunciones dentro de la empresa? Pues lo primero que nos toca hacer es validar cuáles son las multifunciones. Ahora, una empresa no puede pretender que yo esté avanzando hacia una empresa digital que esté generando negocios o aumentando los ingresos de mis negocios a través de productos digitales con una persona multitarea cuyo oficio principal está, como vimos en el primer cuadro, el 70 o el 80 o el 90% dedicado a atender las cosas del día a día en temas utilitarios. Entonces, lo primero que toca hacer es revisar esta persona polifuncional que está haciendo, determinar si dentro de lo que está haciendo cosas que no debería hacer, como por ejemplo operar sistemas, metiéndole datos a los sistemas, arreglando datos que no cuadran, capacitando usuarios. Esas no son tareas del área de TI, para que le libere por lo menos un poquito de tiempo para hacer lo otro. Ahora, si le van a poner encima otro tipo de tareas, pues esta persona que está aquí deberá poder indicarle al negocio que necesita un departamento un poco más estructurado para poder o descargar lo que tiene en un tercero
o más gente para hacer las dos cosas a la vez. Lo que sí es claro es que ese tipo de empresas hoy estarían dentro de lo que llamaríamos nosotros empresas rezagadas, a las que realmente no les interesa mucho aplicar en su negocio la tecnología para generar ventajas competitivas. Yo me niego a creer, por ejemplo, que en un banco hoy no haya una herramienta que me permita a mí crear un producto con 3 clics y decir, voy a generar un producto de ahorro con una tasa de interés del 5%, pagadero 5% si lo deja 90 días y 15% si lo deja 3 años. El monto mínimo es de $500,000 y 3 clics y se acabó y salió a mi portafolio de productos para que los ejecutivos lo vendan. Si para eso necesitan 25 días de sistema para trabajarlo, estamos muy, muy atrás en la aplicación de tecnología. Lo que sí no nos queda tiempo para esperar a empezar a hacer el cambio. O sea, ya no hay más tiempo. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo lo único que puedo agregar ahí es que no ven al área de tecnología como algo estratégico. Tenemos por acá otra pregunta. Eso es culpa de la que nos dedicamos a hablar mucho de bits y de bytes y no hablamos de dinero, de ingresos, de rentabilidad y oportunidad. Entonces nos toca cambiar el lenguaje. Ok, de acuerdo. Aquí hay más que una pregunta, considero que es un comentario. Cuando tú decías que hay que estar conectado entre todas las áreas de la empresa, que el último escalón sea que me digan cuánto estoy vendiendo y ya sé un dato exacto. Nos comentan, muchas veces se está usando como herramienta una llave inglesa para impedir una fuga masiva de agua. Muchas veces no se tiene la herramienta correcta. Nosotros tenemos una frase que utilizamos en los talleres cuando hablamos de tecnología y es que para el que solo tiene un martillo todos los problemas se tienen que ver como un clavo. De acuerdo, muchas veces no utilizamos las herramientas adecuadas para hacer lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido es que yo soy un poco fanático del tema del open source, que me permite tener la herramienta adecuada por lo menos para arrancar y empezar a generar conciencia de su utilización mientras logro seducir para hacer la inversión respectiva. Entonces les doy un ejemplo. Si queremos empezar a automatizar procesos, hay una herramienta que se llama Process Maker, muy buena, muy fácil de implementar, pero obviamente requiere que la gente sepa cómo rediseñar procesos, porque eso no se hace solo. Pero una vez esté montado ahí, yo ya puedo decir, bueno, ya esto me está generando, ahora sí me puedo ir a un BPM más robusto si quiero, o pagarle a alguien para que me lo mantenga, pero me permite arrancar y empezar a trabajar así. Inclusive en Paraguay la semana pasada me hablaban los usuarios de que estaban trabajando el sistema SAP y yo veía la lista de sistemas mientras hacía las entrevistas y yo decía, pero aquí no hay SAP montado, hasta que le pregunté a alguien y me dijo, no, eso traduce Sistema Avanzado de Planillas. Los usuarios nuestros, porque debido a que el sistema transaccional no les da la información como la necesitan, tienen un montón de hojas de cálculo que yo creo que ni siquiera en Microsoft saben que se puede hacer todo lo que ellos están haciendo. Evidentemente hay tecnologías apropiadas para cada cosa. Si no somos capaces de sufragar el valor que requiere la implementación de esa tecnología, es muy probable una de dos cosas: o no sabemos qué es lo que necesitamos, o no tenemos la justificación para querer tener esa nueva tecnología y por ende pues no la necesitamos. Ok. Tener eso más claro, ¿no? De acuerdo, José Camilo. Me piden aquí si nos puedes repetir el nombre de la herramienta que habías mencionado, que no se escuchó bien. Process Maker. Ok, de acuerdo, José Camilo. Entonces, así como empezamos puntual, vamos a terminar puntual, que es una parte de la transformación también. Hay que ser exactos. Te agradezco el tiempo que te tomaste para compartirnos la información. A los asistentes, gracias por su tiempo, por acompañarnos. Vamos a estar compartiendo la presentación y el audio con el video. Y además estaremos enviando información con respecto al taller del 13 y 14 de noviembre. Que les anticipo, es un taller 100% práctico, que sí da resultados y documentos que no se van a ir a guardar en un archivo, sino que sí se aplican en la empresa. Muchas gracias a todos por su asistencia. José Camilo, muy amable. Estamos en contacto entonces.
buenas tardes para todos ustedes, buen provecho y espero verlos en un par de semanas en Guate para que trabajemos y hagamos sus planes. Muy amable.